viene alguien, un ministro, y me quiere desatar un código, y cuando yo le digo, muéstrame el texto para ir a leerlo, me dice, eso no está en la Biblia, ahí mismo yo freno. Yo digo de una vez, hay algo extraño, porque es que todo lo que el hombre de Dios, que está hablando a profundidades, habla, debe de ser bíblico, porque no hay nada más profundo que la palabra de Dios. O sea, yo voy a recibir un misterio más profundo que lo que la Biblia me enseña. Entonces, ahí es que entra Edra. ¿Cómo identificar a esta parte? ¿Tú me entiendes? Entonces, para no salirnos de este punto, porque hablábamos de que hay personas que vienen con unos misterios, una gloria, una unción, que a veces uno no encuentra cómo explicarlo, cómo adaptarlo a la Biblia, a no ser que sea espiritualizándolo y sacando el texto del contexto y llevándolo a Marte y ver cómo lo empatamos. Nada más así, y ni así, porque Dios no se confabula. Sin embargo, en estos días, Esdras, estuve viendo un video de un famoso evangelista, y fíjese, hermano, que nosotros somos muy delicados cuando mencionamos a alguien que comete un hecho, porque entendemos que hay personas que cometen errores, que se arrepienten, pero hay otros que viven en el error y entienden que eso es bueno, es válido. Pero en esta ocasión, el pastor Moisés Ver, muy conocido, muchos seguidores y demás, en una prédica, él subió un video donde dio un pedazo de una revelación, un misterio, una profundidad que a muchos dejó boca abierta y la gente se ha vuelto loco con esto. Sin embargo, cuando yo lo escuché, Esdras, me gustaría que tú lo vieras en este momento y veamos qué aporte podemos darle al pueblo, porque y entendamos que no todos los misterios, los misterios que no son bíblicos, porque en verdad hay misterios, ya no ha sido la revelación no ha sido dada. Entonces vamos a ver qué misterio hay aquí y si es bíblico lo que él dice. Así que echa para acá detrás, vamos a ver este video. Ok, observemos. Usted está viendo. Hay una diferencia grande entre la Biblia y la palabra. La Biblia se hizo libro, la palabra se hizo carne. ¿Ustedes no vieron que los fariseos sabían Biblia y lo estaban refutando a él? Porque tenían la Biblia pero no conocían la palabra. Lo querían matar. ¿Quiénes querían matar a Jesús? ¿Los impíos? No, los doctores de la ley. Porque creían que la Biblia era literal. Tenían hambre de la palabra, pero cuando la palabra se puso sobrenatural no la entendieron. Por eso cuando va a Betesda, ve al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? El paralítico conocía Biblia, dijo, no, de tiempo en tiempo, en primera de Juan, dice que un ángel desciende y cuando se descienden las aguas, se mete un enfermo. Y Jesús dice, una pregunta, la palabra le está diciendo a la Biblia, ¿quieres ser sano? Y mira cómo el milagro de nosotros es tan cerca. Pero la dureza del corazón de la iglesia le priva la manifestación del poder sobrenatural, porque nos cerramos a conceptos. Mira, Isaías dijo, sin atractivo para que le deseemos. Dios no tiene formas, no cabe en tu bolsillo. El Dios que yo conozco no cabe ni en la mente de todos nosotros juntos. Tu estudio y el mío queda muy pequeño para Él. Él no es Shaddai. Shaddai, Elohim, Elión, no es el nombre de Dios. Para ustedes es un nombre, para Él es una manifestación. Él no se llama Shaddai, se manifiesta como un Shaddai. Él no se llama Jireh, Él puede proveer. Pero Dios dice, yo soy más de lo que tú crees. Si me quieres conocer, acércate. Rompe los argumentos. Destruyes la forma. Marta, ¿dónde está Lázaro? Señor, ya está muerto. No te pregunté si está muerto, que dónde que está. Porque a veces Dios te está haciendo una pregunta y tú quieres responderle a Dios teología. A veces Dios quiere hacer el milagro en ti, pero tienes demasiado argumento en la cabeza y no puedes ver la realidad del poder. Quítame la piedra, quita la ley, la piedra es la ley. Quita los argumentos que Dios quiere resucitar Lázaros. Dios quiere traer milagros a usted. Dios quiere llevarte a otra dimensión. Bueno, verdaderamente, Esdras, hemos escuchado este video y me impacta el hecho de que él menciona que la palabra de Dios se hizo carne. Entonces él pone la palabra de Dios como y la Biblia se hizo libro. Correcto. Entonces, en verdad, ¿qué pudiéramos decir? ¿Hay algún ocultismo, hay alguna revelación errada en esto que él está tratando de traer al pueblo?
¿Qué tú puedes ver, podemos conectar con esto que estamos hablando hoy aquí? Bueno, no quisiera juzgar a la persona. Amén. Porque muchas veces cuando se hace este tipo o se da este tipo de situación, la gente cree que estamos juzgando a la persona o condenando a la persona, sino realmente lo que enseña. Amén. Lo que estamos hablando es de lo que enseña. Y lo que está enseñando él no está conforme a las Sagradas Escrituras. Primero, porque Jesucristo no se hizo carne para pasarle por encima a las Sagradas Escrituras. Dice que él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y apuntó a la ley como el testimonio más fiel que hablaba de su naturaleza. Amén. De manera que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos al Antiguo Testamento, Jesucristo está diciendo que el Antiguo Testamento dio testimonio de él y que todo lo que se escribió por él y para él. Es ahí donde Juan saca la revelación del capítulo 1 basado en el contexto del capítulo 1 de Génesis. Correcto. Hay gente que no ha entendido todavía la idea de Juan. Cuando Juan está tratando de decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es ahí donde muchos se pierden porque piensan que Jesucristo es una palabra aparte de la palabra ya revelada. Pero Cristo es el cumplimiento de la palabra revelada. Es por eso que Romanos capítulo 8 nos enseña, Harrison, claramente a qué viene Cristo y cuál es su objeto de salvación cuando utiliza la palabra. El apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8 nos dice claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Correcto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oye la palabra, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios a su tiempo envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar el pecado en la carne. Correcto. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que Cristo Jesús pudo cumplir la ley que yo no podía cumplir, porque él no simplemente era la continuidad de la ley, sino él era la palabra encarnada. Amén. Que no solo cumplía la ley, sino que iba a revelarnos el propósito y el plan de salvación de Dios mediante él mismo. Porque recuérdate que también la Biblia dice en el libro de Juan que cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está Juan apuntando a que la palabra que los profetas manejaron de forma oral y escrita ahora se había encarnado. La que manejaban ellos. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 1 te dice los profetas que profetizaron. El escritor de los Hebreos te dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. De manera que te está diciendo el escritor que Dios primero habló de forma hablada a sus profetas, les reveló su plan, su propósito, pero Cristo Jesús vino a cumplir ese propósito. Amén. Es por eso que también el escritor de los Hebreos te dice que toda la ley era figura y sombra del que había de venir. Amén. O sea, no era la ley el cumplimiento, era Cristo Jesús la revelación del cumplimiento de la ley. Esto simplemente estaba apuntando a Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la ley es nuestro ayo. Amén. Y cuando habla de nuestro ayo, está diciendo es nuestro tutor, nuestro guía, quien nos iba a guiar al Salvador, el cual es Jesucristo. Y otra cosa, que con esto quiero cerrar. Otra cosa que muchas veces la gente pierde de vista en este punto de que si Jesucristo era la palabra, parte de la palabra, es que es imposible que sea parte de la palabra porque Él es la palabra. O sea, Cristo es la manifestación de la palabra de Dios hablada y es la manifestación de la palabra de Dios encarnada. O sea, son la misma cosa. Es como Cristo negarse a sí mismo. ¿Me doy a entender? Entonces,
cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, lo primero que nosotros debemos apelar no es a lo que sale del predicador, sino a lo que ya salió de la boca de Dios. Ahí está el punto. Y ahí es donde está el punto. No, y hay un texto también en Primera de Corintios que quiero también leérselo a los hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 2:9, que habla muy fuerte sobre la revelación, porque él alude a que la revelación va por encima que lo que la Biblia enseña o que lo que la palabra tiene como tal, y hasta le cuestiona a algunos teólogos él. Y me impacta porque el texto enseña: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí evidentemente está hablando de un misterio oculto, cosas ocultas, profundas. Pero ¿qué dice más para abajo? Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. O sea, ya no podemos hacer comparación de nosotros como pueblo de Dios como cuando los fariseos, los saduceos, que ellos veían pero no entendían quién era Jesús, no tenían esa iluminación, no tenían el Espíritu Santo. Ya a nosotros se nos ha sido revelado el misterio de la salvación. Y ahí es donde la gente se confunde, porque los fariseos y los escribas entraban dentro del orden profético, donde el mismo Isaías dice que viendo no verían y oyendo no oirían, para que no se conviertan y yo los sane, dice las escrituras. Entonces, el problema es que cuando nosotros obviamos las escrituras, erramos en las escrituras. Y hay algo que me gusta mucho, Harrison, de esto que Pablo le dice a Timoteo. Mira que Pablo le dice a Timoteo aquí en la misma primera de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice. Oye, si esto mandas y enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow. Yo creo que el descuido ha venido ahí. Santo. Fíjate dónde el apóstol Pablo quiere que Timoteo se enfoque: en las sagradas escrituras. Le dice: y ten cuidado de ti mismo, no vaya a ser que tú pensando y creyendo que ya no necesitas las escrituras, te desvíes y te pierdas del camino. Wow, entonces ahí es donde estamos, ahí es donde está el problema, que hoy en día queremos ser profetas, pero ajeno de la palabra de Dios. Y ahí es donde entra el problema. Tú no puedes ser un profeta genuino si no estás dentro de las sagradas escrituras. Yo quiero que tú me leas ese pasaje, por favor, porque está en la Biblia. Sí. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice esta verdad espiritual. Deuteronomio 13:1. 13:1. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitará el mar de en medio de ti. Muy fuerte, muy fuerte. Y lo más profundo es porque veo que el ocultismo, ese espíritu del falso profeta, está siendo efectivo en muchos lugares con muchos ministros que no se han cuidado de sí mismos. Porque al no cuidarse aún de sí mismo, porque a veces el potencial que tenemos nos hace como confiar más en lo que tenemos como talento o como inteligencia, como altura, y nos confiamos al punto de nuestro intelecto que sustituimos la palabra de Dios por lo que nosotros sabemos o por nuestra propia experiencia. Y por ahí es que entra el poder de las tinieblas, ese espíritu que es fuerte. Y oye algo muy profundo, Esdras. Esas personas que tienen un don profundo de iluminación, que pueden profundizar en las escrituras y como que los cielos se le abren rápido y comprenden las escrituras rápido. Esas personas cuando se descuidan, cuando se apartan de las escrituras, el enemigo, ese espíritu de error, le da duro a esas personas. Y cuando lo atrapa, es hasta muy difícil que regresen de nuevo, porque se vuelven sumamente unos herejes poderosos. O sea que es muy peligroso el descuidarse de las escrituras para tratar de manifestar a un Dios no conocido. Y es ahí donde mucha gente está fascinada, Harrison, porque cuando ven señales, cuando ven manifestaciones, dicen es el hombre de Dios. Ahí es que está Dios. Ahí es que está Dios, ahí están las señales, ahí está la evidencia. Porque la gente cree que la evidencia de un siervo y de un hombre de Dios está en la manifestación. Wow. Y no en la relación. Wow. Y es ahí donde entra el problema. Cuando nosotros quitamos la mirada de la relación que tiene ese siervo con Dios para poner la mirada en la manifestación. Y es lo que Dios le está advirtiendo al pueblo. Le está diciendo, yo te lo voy a mandar, pero no te lo voy a mandar sin señales. Te lo voy a mandar con señales para ver si realmente tú me amas de todo el corazón, para analizar y darte cuenta que aunque tiene señales, no tiene mi verdad. No me tiene. Y ahí es donde entra Dios y dice, si te desviares del mandamiento, si te desviares del estatuto, si te olvidares de la voz de Jehová tu Dios, entonces no le creaste al profeta. El tipo es digno de muerte porque está tratando de sacarte del camino al que yo te conduje. Wow. Y es ahí donde está pasando hoy en día que muchas veces, Harrison, al nosotros no manejar las verdades de las escrituras, el ocultismo gana terreno. El espíritu del falso profeta gana terreno en nuestras iglesias. Y al ganar terreno, cualquier persona se puede parar y decir, yo veo por el espíritu, o yo siento por el espíritu, o Dios me reveló, o Dios me mostró. Y puede decir cualquier cosa y quizás hasta se puede cumplir. Tremendo. Pero si no está sopesado por lo que dice las escrituras, tal profeta es falso. Está en oscuridad. Está en oscuridad. Ministro, y Esdras, pero es que estamos viendo muchas cosas raras. Por ejemplo, ustedes que saben, que siguen este canal, conocen que este servidor señala hasta con nombre, lugar, fecha, cuando surgen esos falsos herejes y esas personas que están en el ocultismo. Y aquí hemos mencionado a muchas personas que practican el ocultismo y es increíble, Esdras, cómo personas están soñando mucho, cómo personas están teniendo muchas experiencias que no coinciden con las escrituras. Gente que hay gente que estando en pecado señalan que los ángeles le han hecho reverencia, gente que le dan orden a los ángeles y le dan mandamiento. Hemos escuchado personas en esta era, ahora, en estos días, esta semana, personas que le dan orden a ángeles y le digan, ángel, vaya allí, haga tal cosa. Usted, ángel, vaya allí, que usted es mi siervo. Y como que no coordinan. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando es una enseñanza que aparta al corazón del hombre? Como enseña la Biblia. Cuando usted ve que la enseñanza del tal no se acopla a la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender lo que se está hablando aquí fuerte.
Mi alma alaba a Dios. Yo siento una candela aquí en este estudio fuerte. Muy fuerte. Entonces, yo sé que esto está fuerte, está largo y vamos a hacer y vamos a tener tal vez que ponerlo en segunda parte, pero Tendríamos que hacer una serie tenemos que entrar fuerte en los sueños, Edra. Porque hay ocultismo en los sueños. ¿Qué es lo que inspira, Edra, a estas personas? Y lo creen. Porque hay un pueblo que cree en gran masa a los sueños que no compaginan con las escrituras. Oye, ¿será por ignorancia? Oye, ¿qué es lo que pasa? A los sueños tener asidero bíblico pueden ser una de las vías más viables por la cual yo puedo caer en un error. Sí. Porque José soñó y sus sueños se cumplieron. A Daniel interpretó sus sueños. Sí. O sea, ya yo tengo referencias bíblicas para apoyarme en que yo puedo tener sueños y esos sueños todos ser de Dios. Y es ahí donde entra el problema. Yo creo en que Dios da sueños. Amén. Incluso Dios habló al profeta Joel y le dijo que nuestros jóvenes soñarían sueños. Entonces, hay sueños que son de Dios. Amén. Hay sueños que son inducidos por el diablo. Y hay sueños que son naturales, que la gente por naturaleza sueña de acuerdo al capricho que tuvo en el día a día. Es real. Entonces, con esto no te quiero decir, Harrison, que todos los sueños los vamos a demonizar. Pero Amén. sí todos los sueños debemos sopesarlo por las escrituras. Ahí es que está el Y peso. ahí es donde está el peligro. Cuando tú no tienes la madurez ni la capacidad espiritual de examinar por las escrituras tu sueño, tú puedes creer que es Dios que te está hablando y estar en un error. Puedes creer que fue Dios que te dio el sueño y estar en un error. Y ese es el problema de hoy en día de la gente, que la gente se basa más en su criterio, en su experiencia, que en lo que dice las escrituras. Y mira lo que Pablo le advierte a Timoteo. Yo sé que nos estamos alargando, pero déjame decirte lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero, le habla de cómo la doctrina de la palabra de Dios pasó a él mediante la enseñanza de Loida y de Eunice, su abuela y su madre, y cómo es que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, valga la redundancia, que hay gente que dice que es un libro, sí, pero es la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito. Correcto. Pero mira como Pablo dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ahora oye la represalia en la que Pablo mete a Timoteo, versículo 1 del capítulo 4, que es la continuidad de lo que dice arriba, porque recuérdate que antes no existía eso de capítulo y versículo. Oye lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Wow. ¿Qué palabra? Wow. Oye, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué no visión y sueño? Doctrina. Porque la verdad de Dios está basada en lo que Él enseñó, lo que Él exhaló de su boca. No, yo no puedo inventar con esto, Harrison. No, tú no puedes inventar con esto. No, ningún profeta puede venirte con otra revelación ni con algo nuevo. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a la gente en Galacia: si algún hombre o a un ángel del cielo desciende con una revelación, con otro evangelio que no es el del Señor Jesucristo, sea anatema. Gálatas 1:6. Tenemos que leer las escrituras para darnos cuenta que los demonios se filtran cuando ignoramos las escrituras. Tremendo. Y uno de los pecados más grandes que hoy en día está teniendo la iglesia es la ignorancia. Dios mío. Porque tienen miedo de conocer a Dios y que porque si no sé que si esto es pecado o no es pecado, el pecado es por hierro y yo estoy exento de eso. No, la realidad es que Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su verdad, que conozcamos sus mandamientos, que conozcamos sus secretos, sus estatutos, porque eso es lo que nos va a libertar, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Edra, hay personas que yo he escuchado que han tenido experiencia, y cuando lo hemos cuestionado a la luz de las escrituras, ellos dicen que puede ser que el ángel se haya referido a otra cosa, y hacen ver a Dios como que Dios se confunde, porque, por ejemplo, en estos días yo examiné un sueño que tuvo una chica donde ella veía que República Dominicana antes de este año nuevo sería destruido totalmente.
Y usted tal vez lo vio este video, y mientras analizaba en estos días observé algo muy fuerte, y es que en la experiencia ella menciona de que el ángel, el anciano que se le apareció, que era Dios, que le dijo a ella, yo soy Jehová tu Dios, le dijo a ella, esto tienes que hablarlo porque es necesario que esto acontezca. Era como una profecía sin salida, pero luego ella da otra versión y dice que si se arrepienten, si el pueblo va y pide perdón a la otra nación, entonces Dios iba a perdonar. El fin es que cuando tú vas a las escrituras y Dios menciona que esto es necesario que acontezca, en Apocalipsis el Señor le habla al profeta Juan, y cada vez que esta frase es necesario que acontezca, esto encierra la posibilidad de que haya una escapatoria. Bíblicamente, sabemos que hay dos formas de dar una profecía de juicio. Una que está condicionada al arrepentimiento, pero hay un tipo de profecía que son profecías de señales que van a acontecer, como lo que pudiera anunciar que ya el fin se está acercando, etc. Entonces, ella al mencionar esta experiencia, algunos dicen que pudo ver que se confundió, pero el fin es que Dios no se puede confundir. Entonces, eso es un punto que señala de que cuando hay un sueño o una revelación, cuando usted conoce las escrituras y quien le esté hablando en sueño, lo que sea, y no esté atinado a las escrituras, no pudo haber sido Dios. Porque es que Dios conoce. Yo me acuerdo que yo niño, mira, estamos entrando en profundidades. Cuando yo era niño, yo recuerdo que una vez yo tuve un sueño, porque como dice Esdras, Dios habla a través de sueños a mí mismo. Y yo tuve un sueño, Esdras, donde yo vi un personaje que me entregó un papel y me dijo, cómete el rollo. Yo nunca había escuchado qué era el rollo. Y cuando me pongo a investigar, esto es real, hermano. Y esto es alusivo a la palabra de Dios. Sin embargo, está en la Biblia también. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no conocía eso. Yo no tenía entendimiento de eso. Yo desconocía, pero Dios no necesita que tú conozcas algo para cuando Él te hable sea real. Pero cuando Edra, yo no sé qué es lo que está pasando. Y mira, hermano, esta es la parte 2. Usted está viendo la parte 2 de este tema, el ocultismo. Dios mío. Y tenemos que entender estos principios, porque el ocultismo se ha metido fuera en las iglesias. Sí, esta realidad. Y está evolucionando el ocultismo. Esta realidad se ha dado por el simple hecho de que la palabra de Dios es metódica, es teórica, y tú necesitas la experiencia. Y la experiencia se encuentra en el secreto. Sí. Y cuando tú entras en el secreto, tu padre que te ve en el secreto te recompensa en público. Pero es sin palabras, es solo oración. Métete a buscar a Dios ahí con locura. Entonces, es un peligro. Él va a tratar contigo y tú vas a cosas. Y el error más grande es meterte a buscar a Dios solo en oración, sin palabra. Mira, eso es fuerte, Edra. Porque, ¿qué está pasando? Que la oración es como yo hablo con Dios. Sí. Y la palabra es como Dios habla conmigo. Santo. O sea, Dios no tiene otra forma de cómo revelársete ni mostrársete, sino a través de su palabra. Y eso es importante que lo sepamos. Cuando ya el Espíritu Santo trata de forma interina conmigo, es porque ya yo le he conocido por su palabra. Amén. Cuando yo conozco al Espíritu Santo en intimidad y en secreto, Él no me comunica nada nuevo, Él me ilumina lo que ya está revelado. Entonces ahí es donde entra el problema. Si yo no entro a la información, ¿cómo puedo entrar a la iluminación de la información? Wow. Entonces mucha gente está desinformada tocada de esa realidad y se pierde de esto. Mira que Pablo le dice a Timoteo, nota que no he salido de las escrituras. Sí. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sana doctrina, otra vez tenemos que arquearla a lo que dice todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para
para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que anclarla a eso. Y estoy diciendo la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y se lo volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow, hermano, esto está fuerte. Pablo le está diciendo a Timoteo, tranquilo, que tú no estás solo, tú vas a tener gente que no van a sentir ningún tipo de asentimiento por las verdades de Cristo, por la verdad de la doctrina del Señor, y se van a autoproclamar maestros y se van a levantar en contra de la verdad de Dios, a enseñar cosas que no tienen que ver con las Sagradas Escrituras, pero en nombre de Dios, apoyado en Dios, y que Dios los respalde, y que Dios está con ellos, y que verdaderamente Dios lo usa, que mire sus evidencias, que no hay nada más que hable más claro que las obras que ellos hacen. Pero cuando lo llevamos al sopesar bíblico, nos vamos a dar cuenta que tenemos que pararnos con gallardía y con valentía, porque es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: soporta las aflicciones, sé valiente, ten coraje para hablar lo que está conforme a la palabra de Dios y reprender por las Escrituras aquellas prácticas que están divorciadas de las verdades de Dios, a las cuales tú has sido llamado a ser ministro. Cumple tu ministerio. Tremendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que tenemos muchos jóvenes con hambre de Dios, con deseo de querer hacer algo para Dios. Pero vuelvo al punto, Harrison, tú no puedes hacer algo para Dios sin conocer al Dios a quien tú vas a hacer. Aquí, al fin y al cabo, ¿para quién lo estás haciendo si no conoces a ese a quien le estás ¿entiendes? haciendo? Entonces, ¿dónde va la malformación? Donde los líderes que están por encima de esos jóvenes, de esa gente apasionada, le enfocan y le enfatizan que la búsqueda de Dios es alejada de las Escrituras, en los montes, en la habitación, en el secreto, en los misterios, en los ocultos. Ven con una revelación fresca para que la gente te invite. Sal de lo ortodoxo, sal de lo común, no predique la palabra, ven con una revelación más profunda de un texto. Y realmente la gente está ya viendo claramente que lo que hay es un alejamiento en vez de un acercamiento a Dios. Mira, realmente, hermano que está yendo, yo sé que los que están ahí viendo son la mayoría cristianos. El que no es cristiano también ve todo lo que está pasando en las redes. Y todos estos desastres que muchos llamados cristianos están cometiendo es precisamente por alejarse de la palabra. Y ahorita Esdras mencionaba el tema de subir a los montes. ¿Es malo subir a los montes? No, no es malo. El problema es cuando usted sustituye las Escrituras por una supuesta experiencia en los montes. Qué bueno que tú hablas de que no es malo los montes, porque yo subo a los montes. Correcto, subimos a los montes. Pero el punto es que le puedo mencionar de algunos casos brevemente que actualmente están haciendo grande daño. Personas que adquirieron cierta experiencia en los montes. Por ejemplo, el profeta que anda por ahí, que está pidiendo perdón, a su forma está pidiendo perdón, el de la lengua ñata, el ángel ñato. Ustedes no sé si han escuchado el testimonio, pero fue en un monte. Él subió a un monte y tuvo esa experiencia, y el ángel ñato, un ángel le dio ese misterio. Él dice que es un misterio, una lengua ñata, un ángel. Pero ¿cómo vinculamos, Esdras, esa experiencia a la luz de las Escrituras? ¿Puede un ángel hacer que tú hables lengua? Eso es otra falta de conocimiento. Pero no es ofendiendo a mis amados hermanos. Las Sagradas Escrituras enseñan ¿Qué es lo que dice la Biblia? Claramente cómo se manejan los dones, tanto los dones ministeriales como los dones espirituales. Claro. Incluso he dado varios estudios tocantes a esto, Harrison, porque Amén. También hay gente que medio como que se confunde. Las operaciones son de Dios. Cuando hablamos de las operaciones, es lo que claramente Pedro enseña a la iglesia parsida en Asia en el capítulo 4 de Primera de Pedro, cuando dice que si alguno ministra, si alguno que hable conforme a las Sagradas Escrituras, está hablando de la operación de Dios. O sea, ¿cómo Dios opera? Bueno, volvemos a lo mismo que está las Escrituras, la palabra. O sea, la forma de Dios el Padre operar
o de la forma en que Él operó esté en su palabra. Y de ahí nosotros entonces sabemos que para operar, para ministrar, debemos hacerlo conforme a las Escrituras. No es pecado la imposición de manos, es cómo tú impones las manos. Si tú tienes el conocimiento de la Sagrada Escritura para saber que las manos no se ponen con ligereza, amén, ni cuando tú sientes, ni por precio, emoción, ni te pone precio, y también saber cuando la palabra que sale de tu boca no es la palabra que tú quieres que la gente entienda, que lo va a fascinar, que le va a caer bien, no, sino es la palabra de Dios, porque es la forma de cómo Dios opera. Ahora, cuando hablamos del don de lengua, el don de milagro, el don de sanidad, todos sabemos que eso lo hace el Espíritu Santo. Él maneja los dones, y en Corintios capítulo 12, versículo 7, creo, antes de entrar al 8, es donde Pablo dice: y esto hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno para provecho. Amén. Los dones no son para provecho del que lo maneja, sino para el provecho de la iglesia. Tremendo. Que es ahí donde entra el error. Bueno, para provecho, pues yo me voy a beneficiar de mi don porque es para mi provecho. No, el don espiritual, el don que el Espíritu Santo le da al creyente es para el provecho y la edificación de la iglesia. Cuando yo utilizo un don como un beneficio propio mío, lo estoy desligando de su verdadera función, de su verdadera asignación, de para la cual Dios lo envía por el Espíritu. Y hay gente manejando un don para su perdición y no manejando un don para edificación de la iglesia y para salvación. Increíble. Y eso es peligroso. Y entonces, cuando hablamos de los dones ministeriales, entonces ahí opera Cristo. Cristo es el que llama, Cristo es el que comisiona. Amén. Cristo es el que constituye profeta, apóstol, evangelista, maestro. Esto lo hace el Señor Jesucristo. Amén. Y eso tenemos que tenerlo pendiente. Correcto. Entonces es un punto que cómo entendemos esto, todas estas cosas que se están dando, porque algunos están turbados, ministro, y dice: pero ¿y cómo nos vamos a salvar? Fue como cuando Jesús habló sobre los matrimonios, que los apóstoles se turbaron y dijeron: ¿y cómo se...? Entonces, habló del rico, será salvo. Correcto, y de la riqueza. Entonces es un punto muy fuerte. Sí, hay una forma, y es la Biblia. Es la palabra. No es como dijo alguien en estos días, que estaba explicando uno de sus experiencias herejes, y decía: ahora todo lo quieren llevar a las escrituras y todo lo quieren explicar por las escrituras. Déjenme explicar esto. Y al fin y al cabo siguió fuera de la Biblia. Hermano, nunca este canal con Dios al frente apoyará lo que no viene por las escrituras. Y no está tocante a eso que tú estás diciendo. Mira lo que Pablo advierte. Para toda la palabra tiene una advertencia. Mira lo que la palabra advierte. La palabra dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Increíble, ministro. Y no te presenta esa declaración de Pablo, el cuadro de lo que estamos viviendo hoy. Lo veo. Mucha gente en las redes sociales con malas sospechas, gente que está peleando, que si tu ministerio es falso, que si el mío es verdadero. Señores, cuando nosotros vemos este cataclismo a nivel espiritual que hay en las redes sociales, nos damos cuenta dónde está el desfase, dónde está el delire, dónde está la debilidad de lo que se presenta como evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. Es aquí. La gente se ha apartado de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Wow. No quiere volver a las escrituras. Es más fácil yo inventarme algo, Harrison, que ir a las escrituras. Fíjate cómo Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en estas cosas. Necesitamos ocuparnos en las sagradas escrituras. Y ahí es donde viene el problema, que hay muchos bajos dentro de la iglesia. Gente que no quiere dedicar, quemar pestañas, pasar tiempo en las escrituras, lo quiere todo suave, bajo revelación. Abre Dios tu boca mío, que yo te la llenaré. Y ahí es donde está el problema. Usted que me está escuchando tiene que prestar atención a lo que la palabra nos enseña. Tenemos que despertar, tenemos que volver a las sagradas escrituras y tenemos que atender a lo que ella nos está diciendo, porque estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Estamos en tiempos finales y nosotros debemos despertar y dar
darnos cuenta en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y es increíble, Edri. Estamos casi entrando finalizando. Pero el nicho que ha encontrado este grupito que para muchos representa el evangelio, pero no es así. Lo que pasa es que ellos se han posicionado en una plataforma que es YouTube, las redes sociales, y como esto de las redes sociales, esto no fue inventado por un pastor ni un ángel, esto lo inventaron personas con intenciones no santas para conectar con un grupo no necesariamente cristiano. Al fin es que todo se puede usar correctamente, con sabiduría, pero el nicho que han encontrado los ex brujos, esos testimonios que no son muchos malos, y la gente que sueñan, los que son brujos, y todas esas personas que se llaman ser cristianos, otros no, han encontrado un nicho grande, porque lo más terrible es una persona espiritista. Hay personas que vienen de un mundo y vienen al evangelio y todavía le gusta su santería y su cosa. Y por eso es que usted ve que estos videos de estudio bíblico a veces no llegan ni a 2,000 vistas así rápidamente. Pero tuviera Esdras con un testimonio que él tenía alas, que él tragaba unas tripas, que él hacía cosas, todo el mundo estuviera compartiéndolo y hablando. Pero el nicho de los indoctos es más fuerte que el nicho dentro de la plataforma, que aquellos que sí tenemos la palabra de Dios y que no la vamos a cambiar por unos cuantos likes ni unas cuantas vistas, porque nuestro compromiso principal es con Dios y su palabra. Por eso es que estamos desde aquí, desde este pedacito, estamos desde aquí, hermano, anunciando las verdades de Dios y anunciándole al pueblo que se cuide, porque aunque ustedes vean grandes, supuestamente ministros, pero muchos de ellos no se saben ni siquiera Juan 3:16, hermano, se lo digo en el nombre del Señor Jesús, porque sus frutos hablan mucho de su estado, de su conocimiento y de quién vive dentro de ellos. No hablan según la Biblia, no testifican según la Biblia, pero el pueblo está atrás de fábula, el pueblo está atrás de cuentos y se ha vuelto a las fábulas más que a la palabra de Dios. Y por eso es que muchos están cayendo en los falsos consejos y falsas herejías que lamentablemente día tras día se están levantando en las redes sociales. El ocultismo está haciendo daño, hermano. Y mire, no sé si el hermano Edra tiene algún otro punto, pero quiero decirle, usted que ha visto esta segunda parte ya de este tema, quiero decirle a usted que nosotros vamos a seguir subiendo este tipo de contenido de nuestro hermano Esdras, y vamos a tener también a otro hermano más con nosotros que ustedes lo van a ver, y vamos a tener unos temas muy bíblicos, hermano. Y yo sé que a muchos no les gusta, que se sienten ofendidos porque no juzgue, no esto, hermano. Si usted se va a las escrituras, hay varias formas de juzgar, una para condenar y otra para hacer juicio, justicia. Y nosotros cuando hablamos por las escrituras, ellas son justas. O sea, si usted se siente juzgado, tranquilo, que es la palabra y es para bien. ¿Usted me entiende? No se sienta ofendido, que nosotros somos gente madura, líderes, que vamos a manejar los temas a la luz de las escrituras y con amor. Pero le vamos a decir la verdad, porque hay muchas personas que están colocadas en posiciones que han subido, porque el nicho de la ignorancia es más grande que el nicho de Dios aquí en esto de las redes sociales. Esto es profundo. Amén, así es. Harrison, yo quiero cerrar con esto. Quiero dar un consejo a todas las personas que nos pueden ver por esta plataforma. Y el consejo sigue siendo bíblico, porque creo que no hay una verdad más remunerada y más poderosa que la misma escritura. Esto tiene que a causar un eco en tu vida de tal manera que repercuta en otras personas. Y está aquí mismo en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí claro y está aquí conciso, amados hermanos, que no debemos apartarnos de la verdad de Dios, de su palabra, de lo que Él nos dejó para nosotros poder crecer, abundar rica y abundantemente en su gracia. Es mediante su palabra, mediante las escrituras, mediante lo que ya Él estableció. Esta es la revelación. Creo que la última parte donde Dios dijo, ya sella la palabra de este libro, está aquí. No está en la boca de ningún hombre terrenal, no está en la boca de ningún profeta de hoy en día. La revelación está completa, está plena. Juan, en el capítulo 22 de Apocalipsis, se le dijo, sella la palabra de este libro. Si alguno no se conforma a la sana doctrina, la sana palabra de este libro, las plagas que están determinadas en el día del juicio caerán sobre él. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, cuando nosotros salimos de las escrituras a buscar una revelación nueva, una ciencia nueva, nos estamos desviando. Y Pablo le aconsejó a Timoteo, hombre de Dios, sigue la justicia, la fe, la piedad, el amor. Adáptate, acostúmbrate, vive por la palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nos está pasando hoy en día, amados hermanos, es que estamos dejando a la palabra de Dios para vivir de otras cosas que no es las sagradas escrituras. Debemos volver a las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén. Verdaderamente que hasta aquí hoy Dios nos ha ayudado. Esperamos ver y leer tus comentarios. Te invito a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo también, déjanoslo escrito para nosotros leerlo, analizarlo y tal vez compartir con usted por esta misma vía. Así que le damos gracias por estar aquí. Le invito a que se suscriba, que comparte este contenido si le ha sido de bendición. Muchas gracias y gracias, mi hermano Esdras. Así que le damos inicio a este segmento, a este programa, donde vamos a hablar las verdades de Dios a la luz de las Escrituras. Amén. Que Dios le bendiga. Placer es mío. Dios le bendiga.